principio 4 tiene como ícono al planeta Tierra. La visión desde el principio 4 de aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación nos habla del planeta Tierra como un organismo vivo totalmente autorregulado. Luego nosotros, teniendo en cuenta esta hipótesis, tenemos que buscar técnicas y herramientas en nuestro diseño de permacultura que nos ayuden a plasmar estos conceptos de retroalimentación positiva y autorregulación de los sistemas. Principio 4. Aplica la autorregulación y acepta la retroalimentación. Cambia el mundo cambiando tú mismo. Bueno, en un diseño de permacultura, cuando queremos plasmar el principio de autorregulación y retroalimentación, tenemos una herramienta que son las zanjas de nivel. Las zanjas de nivel o suales son líneas que están hechas en un nivel. Como todo terreno tiene un desnivel pequeño o grande, estas zanjas que nosotros realizamos sirven para varias cosas. Sirven para retener agua de lluvia y fertilidad. Sirven para regar en el caso de que no lloviera. Y también sirven como camino. Entonces, nos podemos trasladar de un lugar a otro de la huerta y plantar a los dos lados de la zanja. Acá podemos ver algo que tenemos que desaprender. Nosotros pensamos en general que las plantas amontonadas no van a crecer bien o van a competir. Todo lo contrario. Se consocian entre ellas, se protegen, se retiene más humedad, más fertilidad en el suelo, se aprovecha mejor el riego cuando las plantas están amontonadas. Y aquí se ve el ejemplo de la comodidad de todas estas plantas. Por supuesto que en algunos momentos se hace cosecha o manejo de poda para utilizarlo como medicina, en este caso el matico se corta cuando está en floración, el orégano ya se cosechó. La permacultura como sistema de diseño busca imitar los principios de la naturaleza, pero también busca y remueve en la historia para ver cuáles eran las técnicas y herramientas que utilizaron los pueblos originarios para sobrevivir en esta tierra y trata de imitar también esas técnicas o apropiarse de ciertas herramientas. Un ejemplo muy claro es cómo se asocia el sistema de líneas de nivel que viene de la agricultura regenerativa con las terrazas, la técnica de las terrazas. Entonces tenemos la zanja a nivel, tenemos la terraza, que es una técnica ancestral. La terraza es totalmente retroalimentada. La terraza la hacían nuestros pueblos originarios acá en Catamarca, en Ancasti y en muchos otros lugares. Y desde la conquista han pasado más de 500 años. Y si uno va y observa qué pasa en una terraza que ha quedado abandonada cientos de años, vemos que es un lugar totalmente fértil. Porque ese lugar se creó para retener fertilidad. Para retener todo lo que se erosiona con las lluvias de verano de la montaña, porque aquí tenemos lluvias estacionales solo en verano. Entonces, ¿qué pasa? Si la tierra está pelada, viene una lluvia fuerte, se lleva toda la fertilidad. Cuando realizamos la terraza y los bordes, nosotros retenemos esa fertilidad. Y el agua en la zanja, como es a nivel, se distribuye en forma perfecta. Siempre vamos a plantar las plantas que necesitan más humedad de la parte de abajo de la zanja para que reciban lo que se va para abajo. Y las plantas que necesitan menos humedad en la parte de arriba de la zanja. En el principio 5 tenemos como ícono el caballo. Utiliza y valora los servicios y los recursos renovables. El caballo, la mula han sido compañeros del hombre durante milenios, trasladando todas las cosas que el ser humano quiso llevar de aquí para allá. Entonces, bueno, realmente es un ícono el caballito. Principio 5.
Usa y valora los servicios y recursos renovables. Dejemos que la naturaleza siga su curso. ¿De qué nos habla este principio cuando nosotros lo queremos aplicar en un diseño de permacultura? Se trata de aprovechar tanto los recursos como los servicios que nos brindan las distintas elementos y las distintas energías que pasan por nuestro lugar. Un emblema de este principio sería el árbol, porque en el árbol tenemos tanto el recurso como el servicio. Por ejemplo, nosotros utilizamos el manejo de poda, donde queda una leña fina que con estufas adecuadas y con cocinas adecuadas realmente sirve para cocinar y para calefaccionar. Ahí hay otra cosita que tenemos que desaprender, porque siempre pensamos que la leña tiene que ser gruesa. No, con la leña fina, que es una tarea de limpieza para prevenir incendios en el manejo forestal, tendría que haber permanentemente una limpieza de todo lo que es el ramerío seco. Y se podrían evitar muchos incendios haciendo un buen manejo de poda y de limpieza del ramerío seco. Por otro lado, nosotros decimos, el árbol me da un recurso renovable, la leña, y también me da servicios. El árbol me da oxígeno, el árbol me da sombra, cobijo, y me brinda belleza. En el principio 6, el ícono es la lombriz de tierra. La lombriz de tierra, si nosotros vamos al título del principio, no produzcas residuos, ya directamente es una orden, ni siquiera que te está diciendo intentalo, te está diciendo no lo hagas. Principio 6. Deja de producir residuos, más vale prevenir que curar. Se toma como ícono la lombriz de tierra porque ella es una recicladora. Ella consume los residuos de las plantas para transformarlos en humus y también en alimento para muchos microorganismos de la tierra. Es totalmente regenerativa la lombriz, por eso la tomamos como ícono de este principio. Toda nuestra cultura es consumir y excretar. Las cosas rápidamente se transforman en residuos y en contaminantes. Entonces, en este momento, donde es tan evidente todo esto, cuando se creó la permacultura hace 50 años, quizá no era tan evidente, pero ahora sí, nosotros tenemos herramientas en la permacultura donde lo que sería un residuo o un contaminante lo podemos transformar en un recurso. Por ejemplo, en este caso de la pirca de botellas. Para terrazar en esta zona utilizamos botellas que a su vez estaban en el terreno hace más de 50 años, son todas botellas antiguas. Con respecto a las botellas puedo decir algo más. En este momento el vidrio es bastante escaso y puede llegar a escasear más. O sea que no solo nos está dando ahora esta botella, que era un residuo, pasa a ser un recurso, porque hace la terraza para poder sostener la fertilidad y que no se degrade el terreno. Y luego el día de mañana, si llega a escasear el vidrio y nos hace falta, podemos recuperarla, lavarla y volverla a usar porque no está pegada, solamente están apoyadas. La clave está en separar la basura, la clave está en ordenar las cosas. La permacultura ordena, nos dice cómo tenemos que ordenar para que todo se pueda usar. Hágalo un poco más chico, como lo hacemos siempre, un poco más chico. Que se note que va poniendo las capas de distintos colores. El compost es la forma que tenemos de transformar los residuos orgánicos en abono. Podemos hacer dos tipos de compost, el compost frío y el compost caliente. En el frío trabajan lombrices, insectos, bichitos, y en el caliente trabajan bacterias. Por eso, al trabajar las bacterias se calienta el material. Cuando necesitamos producir una gran cantidad de tierra, por ejemplo en el campo, usamos el compost caliente porque nos rinde en grandes cantidades y es muy rápido, se hace en 18 días. Cuando vivimos en la ciudad y tenemos que utilizar una compostera, un cajón para compostar, nos conviene el compost frío.
que se reduce hasta un 70%, porque generalmente en las ciudades es mucho el volumen que tenemos de basura orgánica y queremos que se reduzca. En cambio, en el campo, para hacer una huerta, siempre necesitamos agregar abono. Cada vez que hay un cambio de temporada y tenemos que replantar, hay que agregarle abono a la tierra. Tanto el compost frío como el compost caliente se hacen por capas de húmedo y seco. En el caso del compost frío, utilizamos lo que tenemos en la casa, los residuos de cocina y algunas hojitas secas del jardín para hacer la capa de seco. Si no tuviéramos hojas, podemos usar cartón. En el compost caliente que hacemos en el campo, podemos utilizar muchos materiales que tenemos a mano. Hojas secas, paja, pasto cortado, ceniza, los residuos de la cocina, los residuos de la huerta cuando hacemos un recambio. Lo que estamos viendo en estas imágenes es cómo se arma en la finca de las Bucari un compost caliente. Nosotros lo estamos haciendo desde hace muchos años y gracias a esta técnica de compost caliente hemos podido crecer en la huerta, porque nuestro terreno tiene mucha piedra y muy poca tierra. Al producir tierra en cantidad podemos crecer en la huerta. En este caso nosotros le estamos poniendo vaina de algarroba. La algarroba es una fruta del monte. Este dulzor les gusta mucho a las bacterias. Entonces se va a activar rápidamente el compost. Vamos a tener que darlo vuelta para que se enfríe y a propósito de esto también lo vamos mezclando más o menos día por medio hasta el día 18, que está totalmente frío y ahí ya lo podemos guardar. Nosotros lo guardamos en esas bolsas y nos sale más o menos 1 metro cúbico de compost cada vez. Qué hermoso está este patio con la cúpula de árboles. ¿Cómo se armó de hermosa esta cúpula de árboles autóctonos, no? Sí, se van podando y se van abrazando entre ellos y generando una galería. Una sombra hermosa. Y bueno, y luego toda la leña que sale de ese manejo de poda es un recurso renovable con el que contamos todos los años con una cantidad mayor de leña, porque también al aplicar riego a los frutales que están intercalados con las autóctonas, sucede que las autóctonas crecen más rápido y nos dan más leña. Crecen muchísimo, sí. El sol también como un recurso, ¿no? El sol como un recurso, y acá se entrelaza con los conceptos de captura y almacena la energía. Ya vamos avanzando en el diseño de permacultura y vemos como todo se empieza a entrelazar para formar un sistema de sistemas que funcione lo más eficientemente posible. Y en eficiencia realmente la lombriz de tierra es algo asombroso. Es un ser totalmente eficiente para transformar la materia orgánica. Rápidamente ella se come todo 4 veces y lo digiere, y a la 4ª vez ya generó un abono perfecto para la tierra. Y en esto de no producir residuos la tomamos como ejemplo. Claro, vos decías algo así como consumir y excretar. En este caso la lombriz de tierra es perfecta, porque lo que excreta es tierra. Y nosotros estamos todo el tiempo con ese conflicto, ¿no? De todo lo que consumimos y todo lo que, a dónde va a parar todo eso y cómo contaminamos la tierra. Todo el tiempo estamos como esa consumir y cada vez excretar más. Consumir y excretar. Y vuelvo a la lombriz de tierra porque es muy interesante. La lombriz de tierra, cuando son muchas lombrices, una comunidad, forman como una bola. Esta bola se parece en algo a Gaia porque es totalmente autorregulada. Cuando hay mucha comida, se crecen y se reproducen, y cuando hay poca comida se hace chiquitita la bola y se queda con lo mínimo. Entonces,
Cómo nosotros tendríamos que aprender de la lombriz de tierra a autorregularnos, tanto personalmente como comunitariamente. La alimentación consciente tiene que ver con la autorregulación de la salud y creo que tiene que ver con algo que la permacultura busca. Alimentos sanos, producidos dentro de lo posible en el hogar o intercambiados con otros productores. Esto tiene que ver con la retroalimentación también. Retroalimentarnos en comunidad. En lugar de aceptar la papita frita y la gaseosa, vayamos hacia una alimentación sana y de calidad comunitariamente.